Profesor, ¿cómo está? Un gusto saludarle. El tema que hoy vamos a compartir en nuestra exposición es el capitalismo y la etapa empresarial de la información. Las personas que integran este grupo es Yemima Valle, Fernando Farinango, Zeus Acosta, Cristian Aguilar y Cintia Arteaga. Le damos paso a esta exposición. Profesor, ¿cómo está? Le habla Yemima Valle. Hoy le voy a exponer el aparecimiento de masas y el urbanismo. El aparecimiento de masas. El término de masa para reflexionar sobre las sociedades donde los seres humanos experimentan la ausencia de los lazos sociales al haber sido separados y la convivencia llevándolos al mundo de la impersonalidad. Así entonces encontramos los diferentes cambios sociales donde la masa es el punto de reflexión fisiológica a merced de las tendencias de su origen por la industrialización, el urbanismo y la modernización. Y aquí es cuando vamos a ver también las clases sociales se van dividiendo y van a ver personas que van, los empresarios más que todo, los que industrialicen, son los que van a ir por encima de las personas que se queden como trabajadores. El urbanismo, de aquí radica el urbanismo. Algo más que quiero poder acotar con el aparecimiento de masa es que la masa es el punto donde se origina la industrialización, el urbanismo y la modernización, alrededor de las cuales en el contexto cultural de la Europa del siglo XVII se desarrolló culturalmente con personalidades anónimas y sin raíces. Ahora el urbanismo nos lleva a su nacimiento hacia al nacimiento industrial, como le decía. De aquí sale, del aparecimiento de masas sale el urbanismo. Y se da en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, que generó un cambio en lo económico, social y político en todos los países del mundo. El urbanismo también fue una evolución histórica que nos lleva a su nacimiento. El urbanismo también, bueno, tiene unas siglas en la palabra latina, es urbs, deletreada es URBS, que significa ciudad, que en la época antigua tendría su inspiración en Roma. En pleno siglo XXI se desarrolla el concepto urbanismo sostenible, el cual proyecta el entorno humano, que respeta el medio ambiente a fin de conseguir un lugar que sea mejor para vivir. En la actualidad, 3 criterios permiten una reflexión acorde a los tiempos en los cuales integra la materia del urbanismo, que es la sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad social. El urbanismo, bueno, lo podemos encontrar en varios ejemplos, como podemos ver las imágenes. Cuando estaba investigando sobre la industrialización y el urbanismo, había muchas cosas que ver. Y muchos de nosotros pensamos que el urbanismo es algo malo, es como algo no tan bueno o no se escucha de la mejor manera, pero en realidad de ahí nace todo lo que hoy en día podemos ver, hoy en día en la actualidad podemos ver, y ahí en la diapositiva podemos apreciar trabajadores, fábricas y, y personas en el tren, en trenes, en la ciudad, así que esto engloba todo lo que fue el desarrollo de un pueblo, de una ciudad, llamándolo urbanismo. Gracias. Estimado profesor, estimados compañeros, continuando con la exposición, nos vamos a referir al tema prensa de masas y el sensacionalismo. Prensa de masas.
Los medios de comunicación de masas o medios de comunicación masiva, conocidos en inglés como mass media, son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia. Es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único o comunicador y un receptor masivo o audiencia. Esto a un grupo numeroso de personas, como por ejemplo tenemos, como podemos observar en los gráficos, tenemos la prensa escrita, que en su tiempo fue consumido por por algunas personas a nivel mundial, a nivel nacional o regional. Excepcionalismo es la tendencia a presentar los hechos y las noticias de modo que produzcan sensación, emoción o impresión. En la década de los 30 inicia la revolución del periodismo norteamericano con el sensacionalismo y la prensa de masas. Es así que el primer diario de masas y sensacionalista fue el New York Sun en 1833. El mismo que utilizaba dentro de sus noticias el humor, las noticias sobre suicidios, incendios, robos, etc. Siguiente tema a tratarse es el telégrafo. El telégrafo es un aparato que sirve para comunicarse a la distancia, utiliza electricidad para enviar mensajes codificados a través de los cables. Haciendo una breve reseña histórica, tenemos que a mediados del siglo XIX el telégrafo era la forma más rápida de comunicación a larga distancia. Los primeros dos telégrafos que funcionaron se inventaron casi al mismo tiempo, en la década de 1830 en Gran Bretaña. Dos inventores construyeron un telégrafo que funcionaba con 6 cables y 5 agujas. El funcionamiento fue el siguiente. Una parte denominada transmisor enviaba las señales eléctricas a través de los cables y en el otro extremo las corrientes movían las agujas ubicadas en el receptor. El receptor tenía una placa especial con letras y números. Las agujas señalaban las letras y los números para formar los mensajes que eran transmitidos. Tenemos la industria telegráfica. Esta industria generó toda un boom hacia los fines del año 1861. Se había tenido una línea telegráfica que cruzaba todos los Estados Unidos. Hacia fines del siglo XIX, las líneas telegráficas se entrecruzaban por todo el mundo. El telégrafo inalámbrico fue una primera forma de radio hacia fines del siglo XX. El telégrafo fue casi completamente reemplazado por sistemas de comunicación computarizados. Como podemos ver en la gráfica, tenemos que el telégrafo fue reemplazado en su época por el teléfono. A continuación tenemos la segunda revolución industrial. En la primera etapa de la revolución industrial se inició en Gran Bretaña. Se desarrolló entre los años 1870 y 1914. Sin embargo, hay quienes enmarcan su comienzo desde 1850. También podemos conocer que dentro de este periodo se realizaron o existieron cambios industriales, sociales y económicos. Se extendió por diversos países y ahora los mismos que se conocen como potencias mundiales, que son Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. Asimismo, surgieron importantes avances en el área automotriz y de las comunicaciones. Se aplicó la producción en serie como sistema de trabajo, como podemos ver en el gráfico que se encuentra en la parte de la mitad. Esto ha sido en cuanto a mi exposición, esperando que sea de su agrado, estimado profesor y compañeros. Doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches, soy Sergio Acosta y mi tema a hablar es la revolución industrial de historia. La revolución industrial fue una grave transición económica, social,
cultural y tecnológica que se originó en Inglaterra entre el año de 1760 y 1840. La Revolución Industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. En resumen, significó que la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que supusieron una ruptura con las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. Juntos a estos elementos, otros factores hicieron posible que la revolución industrial surgiese y se desarrollase en Inglaterra y diera pie a importantes cambios que generaron un gran impacto en la sociedad. Causas de la revolución industrial. Tenemos las causas políticas. Por parte, la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba entre otros europeos. Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de estabilidad sin sobresaltos revolucionarios con unas mayores libertades civiles. Causas socioeconómicas. Causas socioeconómicas. Por otra parte, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, dada su supremacía comercial, teniendo el control del comercio con las colinas. Dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen del comercio, de productos como el té, también como el tabaco, inclusivemente hasta con los esclavos. Igual de importante fue la existencia de una abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad, que significó la producción de más alimentos. Este proceso se conoció como la Revolución Agrícola, dando como resultado un aumento de población. Vamos a pasar a leer sobre el gran avance tecnológico. El gran avance tecnológico en 1768, James Watt construyó el primer modelo de máquina de vapor. Este es un motor de combustión externa que convierte la energía de vapor en una energía mecánica o cinética, desempeñada con un papel importante del manejo de maquinaria y equipos. Gracias a la máquina de vapor utilizada en la mina de carbón, estableció el estándar de desarrollo para el ferrocarril, fabricado en la ciudad de Chester en 1829. La capacidad de envío ayudó el intercambio de mercancías tanto como sea posible con lo que ve la ciudad. La sensacionalismo de Hearst y Pulitzer. Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst se convirtieron en dos referencias importantes del periodismo estadounidense en el siglo XIX. Ambos lanzaron nuevas tendencias en el mercado estadounidense, que incluyen la recopilación de medios, la creación de monopolios mediáticos y el surgimiento del magnate de los medios, campos sociales como económica, y las ciencias políticas. Muchas gracias. La prehistoria del periodismo. Usábamos máquinas de escribir. Llenábamos de tachones sucias y anotaciones a bolígrafo todos los textos, hasta hacerlos irreconocibles, para enviarlos a su vez a lo que llamábamos la imprenta, que era el gran aparato digestivo del periódico. La frase que más me llamó la atención: hoy apenas si estamos en los albores de nueva revolución tecnológica en la que se deja ver ya la hora del Homo sapiens sapiens. Periodismo industrial, época de la libertad de comercio, libertad de empresa y libertad de prensa. A esto se suma una serie de cambios a nivel social, político, económico
y tecnológico. Por ejemplo, a nivel político, el ciudadano común que ya tenía acceso al voto debía estar lo suficientemente informado para hacerlo posible. El periódico era el único medio posible para el debate público, difusión de ideas partidistas. Ok. Marconi y la radio. El 14 de mayo de 1897, Marconi envió la primera comunicación inalámbrica a través del mar abierto, en una distancia de 6 kilómetros, desde el canal Bristol, Inglaterra, una localidad de Gales. En 1909, Guillermo Marconi fue galardonado con el Premio Nobel de Física, que compartió con el físico alemán Carl Friedrich por su contribución a las comunicaciones por radio. Origen de la televisión. El televisor es la parte final del sistema de televisión, en lo cual comienza con la capacitación de las imágenes, sonidos y origen, y su emisor y difusión por diferentes medios. La radio y la televisión pública y privada en Estados Unidos y en Europa. Para comprender las relevancias y carácter de la televisión y radios públicas estadounidenses y europeas, es preciso considerar la complejidad de su conformación. Características de la radio y de la TV pública privada en Europa y Estados Unidos. El actual mercado de la televisión en Europa se caracteriza por la existencia en cada país de ofertas variadas, 2 o 3 canales públicos de ámbitos nacionales. Semejanzas y diferencias de la radio de la televisión pública privadas en Europa y en Estados Unidos. Una de las semejanzas es que ambos son medios de comunicación, siendo pública o privada. Otra semejanza es que ambas emiten sonido. La televisión y la radio poseen canales, emisoras respectivamente, que se dedican a transmitir determinados temas. Una de las diferencias es que en la televisión se puede observar imágenes y en la radio, por lo tanto, privadas o públicas. En la tele el sonido es conocido, la imagen transmitida, y en la radio el audio es absoluto. Muchas gracias. El cine y los hermanos Lumière. Bueno, cuenta la historia que los hermanos Lumière estaban haciendo un experimento de tomar varias fotos para poder tener como una copia de todos los movimientos que se estaba haciendo. Y fue ahí cuando ellos tuvieron, al momento de tener su resultado de las fotografías que tuvieron, ellos se pudieron dar cuenta que ellos podían pasar, tenían como que todos los movimientos puestos en cada foto, que podían pasarlo como una película. Ellos originaron el cine, también le dieron paso a las cámaras como para el periodismo, y aunque cuando ellos estaban tomando las fotos tuvieron que tener un gran equipo para poder conseguir todos los movimientos, muchísimas cámaras, entonces de ello se origina donde empezamos a ver el cine, empezamos a ver cómo la industrialización del cine se empieza a alzar, pero todo fue por un experimento de fotografía, y luego esto se convirtió en una cinta donde se podían proyectar escenas que realmente eran imágenes múltiples tomadas. Los hermanos Lumière, Luis y Auguste, durante el 28 de diciembre de 1895 crearon el cinematográfico, que fue cuando mencionaba que inició todo esto, el experimento que ellos hicieron. Las innovaciones orientándose a la comunicación, donde se puede ver el telégrafo, donde se lo pudo utilizar también
en el telégrafo, en el cable submarino, en la telegrafía, sin hilos, y esto trajo mucha actualización para ese entonces. Todos ellos fueron creciendo, fueron desarrollándose hasta hoy poder ver en las grandes pantallas todo lo que se ha podido lograr. Gracias.